Queridos amigos, hermanos en la fe, una vez más tenemos este privilegio para encontrarnos y tomar este tiempo para traer reflexiones del Salmo 119. Como solemos hacerlo, recuerden que el Salmo 119 es un acróstico que comienza con una palabra del alfabeto hebreo cada 8 versículos. Y en esta oportunidad, el pasaje que vamos a tomar es del verso 129 al verso 136 del Salmo 119 y comienza con un término que es P. P-E es como se escribe, P, y se nos dice que esto tiene como significado boca. La boca del ser humano. Dentro de eso quiero que entendamos que justamente el término es mencionado dentro de los 8 versos y hay dos cosas que hace. Nuestra boca expresa las palabras que salen de nuestra alma. Y en este caso vamos a ver calificación y solicitud. Hay un hecho de calificar la palabra de Dios y hay un hecho de solicitud por la palabra de Dios. Me gusta, me encanta ver esto, cómo el Espíritu Santo inspiró al salmista para escribirlo de esta manera. Cuando estamos pensando en esta manera de ver las cosas y de observar las cosas, necesitamos nosotros entender que las palabras nuestras no tienen excusa. ¿Qué significa eso? Es que sencillamente a hermanos, amigos, cada vez que nosotros damos una palabra, expresamos algo, calificamos a alguien, solicitamos algo, eso sale de nuestro corazón. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nosotros comprendemos eso, leamos por favor el pasaje en el cual nos compromete la reflexión de este día, verso 129 al verso 136, y dice así: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Río de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Qué pasaje, qué interesante. Algunas definiciones que nos ayudarían a entender las palabras. Primero, el término calificar es evaluar o dar nota como condición o adjetivo calificativo a alguna persona, animal o cosa. Por ejemplo, un adjetivo calificativo que encontramos acá es maravillosos. ¿Sí? Esa es la forma de calificar, y nosotros podemos calificar a las personas para bien o para mal. Debemos recordar eso. La otra palabra muy interesante que encontramos es la palabra exposición. Es dar a conocer en forma verbal. Nosotros encontramos distintas exposiciones que los hombres han creado para dar a conocer que, por ejemplo, una exposición de pinturas, los cuadros de uno o varios pintores expuestos en una galería para que se
puede haber. Exposición de animales, exposición de plantas. Y nosotros hemos ido en el transcurso de la vida a cada una de ellas a las cuales pudimos y nos maravillamos con las cosas que hemos visto. La palabra exposición también se aplica a el dar a conocer la palabra de Dios. La exposición es una palabra que se utiliza como sinónimo de predicación, exponer la palabra de Dios. Por ejemplo, en el pasaje o el verso 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, la predicación correcta de tu palabra hace entender a los simples. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, el término solicitud es un pedido. A veces se nos hace llenar la solicitud para ingresar en un club o para solicitar algo o una solicitud verbal. Y el salmista dice en el verso 132, ten misericordia de mí. Así que eso es lo que nosotros podemos entender para comprender lo que estamos nosotros mirando. Así que la primera de las cosas que quiero que veamos del Salmo, del verso 129 al 131 es calificar. Ahora, nosotros calificamos por nuestro interés, por nuestro gusto, por nuestro aprecio. Si tenemos la capacidad de ser maestros o profesores, calificamos por las pruebas y calificamos a los alumnos en su compromiso con la clase. Entonces, el término calificar es cuando uno tiene la oportunidad de determinar por otra persona en capacidad o por los gustos o por el aprecio que tenemos. Pero aquí es muy interesante que calificar a la palabra de Dios como maravillosos son tus testimonios. Y recuerden, los testimonios de Dios, impreso en la palabra de Dios, habla de los hechos históricos que respaldan el poder y la autoridad del autor verdadero de la Biblia, que es Dios. Y él colocó esos testimonios. A ver, uno muy notable, el cruce del Mar Rojo, Israel entre el mar y el ejército de los egipcios. Y el Señor le dice a Moisés, dile a este pueblo que marche. Y ahí Dios abre el Mar Rojo. ¿Qué detalles podemos ver que la mano de Dios produjo tal cosa? Mire, dice que cruzaron en seco. Ambos fuentes de agua se formaron paredes. Se puede imaginar un mar como es determinado el Mar Rojo, la profundidad que debía tener. Para ser un mar, estamos hablando de 200 metros de promedio de profundidad, más de 100 metros. Se habla para ser mar, y se habla de eso. Y Dios tomó la capacidad del volumen y secó, y el pueblo de Israel pasó completamente en seco. Eso es maravilla. Hace no mucho tiempo pasaron una película de Moisés y mostraban el hecho de que cómo llegaron, y algunos dijeron que Faraón, y en esa película mostraron que Faraón no murió. Quiero decirles que bíblicamente Faraón entró con todo su ejército y dice que se ahogó. Y hace un par de años atrás encontraron los carros de los egipcios en medio del Mar Rojo, que ahí sería la determinación del cruce. Jamás ese mar, como algunos dijeron, se secó y pasaron. Es tremendo.
pero maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Y cuando hablamos de alma, está hablando de mente, voluntad y emociones. Cuando está hablando de tu alma, de mi alma, entonces dice, primero, los guardé y tuve entendimiento. Segundo, eso ejecutó una voluntad en mí y me dio una emoción. Sí, ese es el alma del ser humano. Pero no olviden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. También, basado en esa condición del alma, dice que la exposición de tu palabra hace o alumbra y hace entender a los simples. ¿Te das cuenta cuán importante es las escrituras? Las personas simples no son las personas que no tienen conocimiento. Quiero decirles que los simples son aquellos que tienen ese conocimiento sano de los hechos de la vida y los hace entender. Por eso el verso 131 dice que el salmista dice, en mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Muy poética la frase para decir lo que anhelaba su alma. Ahora, la solicitud. ¿Qué pedido tiene el salmista en forma muy particular en estos pasajes? La primera condición, quiero que noten ustedes, que el salmista dice, ten misericordia de mí en el verso 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Eso me encanta. La palabra se repite tan pocas veces en las Escrituras, pero me encanta saber que el Señor tiene misericordia por costumbre de aquellos que le aman. Y el Señor Jesucristo tenía por costumbre ir a la sinagoga el día de reposo. Así que hay esos detalles tan importantes para la vida, y la misericordia de Dios está sobre los que le aman. También en el verso 133 dice, ordena mis pasos. Y dice, con tu palabra. Eso significa, Dios no va a venir y ponerte un pie acá y el otro acá, y si te quieres ir a un lado. No, eso no es lo que está diciendo. Por tu palabra. Significa que cuando nosotros tomemos el tiempo, entendamos las Escrituras, y al aplicar las Escrituras en nuestra vida, la acción será ordenar nuestros pasos con tu palabra. Qué bueno. Me encanta. El Señor tiene costumbre de hacer misericordia con los que le aman. Ordena los pasos de aquellos que aman su palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En el verso 134 habla, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Qué solicitud, ¿verdad? Líbrame de la violencia de los hombres. Y cuánto necesitamos eso para tantas personas en el tiempo de hoy. Pero el salmista se ofrece, dice, guardaré tus mandamientos. Otra solicitud, resplandece
resplandecen. En el verso 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. El término resplandecer significa estar complacido. Si se recuerda, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo luego de concluir ser bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió el Espíritu en forma de paloma y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué maravilloso. Y resplandeció una luz del cielo. Eso. Y entonces, enséñame tus estatutos. Y también a eso nosotros necesitamos ver que cuando nosotros tenemos ese corazón, ese alma, una mente, una voluntad y una emoción ligada a la exposición de la palabra de Dios, con seguridad tendremos este efecto inesperado por terceras personas. Que dice el verso 136, ríos de agua descendieron de mis ojos. Así que eso es un hecho personal. Ese es un hecho personal. La pregunta es, ¿por qué hablé de terceros? Porque no guardaban tu ley. Creo que los tiempos que nosotros estamos viviendo, eso debería ser el sentir de nuestras almas hoy. ¿Por qué? Porque ciertamente tanta gente que está a nuestro alrededor, que vive, que parecen felices, que simplemente ellos no guardan la ley de Dios. Se avasallan sobre la familia, se asientan sobre la inmoralidad y se regocijan en la maldad. Cuando nosotros pensamos en eso, tendríamos que simplemente reconocer que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Necesitamos, estimados hermanos, amigos, volver a las Escrituras y establecer los tiempos de las Sagradas Escrituras para que Dios bendiga nuestras personas, nuestras familias y nuestra sociedad argentina. El verso 160 de este mismo salmo nos da una verdad absoluta. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿qué es verdad? La suma de la palabra de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Y eterno es todo juicio de tu justicia. Para que nosotros entendamos esa expresión, es que tarde o temprano, hermanos, amigos, tendremos que ponernos de pie delante de Dios. Primeramente los creyentes, ante el tribunal de Cristo. Y luego los incrédulos, ante el juicio del gran trono blanco. Por eso, la suma de tu palabra es verdad. Amigos, hermanos, Dios los bendiga.